es un proyecto real que hicimos para esta empresa de aquí. No sé si alguna vez habéis visto esta empresa. Yo sobre todo lo he visto en los aeropuertos, ¿vale? En los aeropuertos hay una máquina que siempre te está pidiendo, sobre todo en la salida de baños, ¿no? He visto yo. Te está pidiendo cómo ha sido la atención, ¿no? Entonces hay estas caritas donde tú dices si ha sido positivo, negativo, lo que fuese, ¿vale? Pues esa empresa nos contactó para qué, para hacerles este dashboard, pero en este caso era para un restaurante, ¿vale? Donde las personas daban su opinión de cómo había sido el servicio, ¿vale? Cómo había sido el servicio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las personas aquí en este caso ponían, describían cómo había sido el servicio, ¿no? Pues imagínate, no sé cuántas habían aquí, pero hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas indicaciones, ¿no? Muchísimos comentarios. Entonces, oye, ponerte a leer todos los comentarios para sacar un balance de cómo había sido la atención, pues oye, es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿qué se pedía aquí? Oye, se pedía que de una forma se podría analizar estos comentarios de aquí, este feedback, ¿no? Que se daba a la gente, las personas. Entonces, ellos querían ver si era positivo, negativo, si era más o menos positivo o más o menos negativo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hicimos? Oye, pues hicimos un análisis sentimental que se llama, que es reconocer si estas expresiones o estas oraciones, estas indicaciones que pone aquí, oye, pues son positivas o negativas, ¿vale? Entonces, en ese caso, aquí nos daba, oye, pues cuántas positivas más o menos, cuántas negativas que tiran más para negativas y cuántas muy negativas, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros hacíamos un filtro aquí ya podrías ver, mira, oye, pues esto ha sido asqueroso, ¿no? Entonces, claro, de esta forma, ellos no solamente saben, imagínate, casi el 13% de las personas de las encuestas o que han dado su opinión, el 13% de todos, pues indican que es muy malo, ¿no? Muy negativo. Y si sumas negativo con muy negativo, oye, pues casi esto ya da más del 21%. Entonces, ahí la empresa tiene que valorar si el 21%, oye, pues es mucho o es muy poco, ¿no? ¿Para qué? Para tomar alguna decisión sobre eso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, ¿qué es lo que hace? Oye, acelera un montón ese tipo de análisis, ¿vale? Sobre todo en este caso, ¿no? Por ejemplo, el call center. El del call center, el ejemplo que yo te digo, era un call center que llamaba, ¿vale? Llamaba y se graba, evidentemente, todo call center graba las llamadas, ¿vale? Y de hecho te dicen, no, oye, esta llamada se está haciendo grabada. Esa llamada que se está haciendo grabada, el call center la transcribía, ¿vale? Con una herramienta la transcribía a texto. Y eso de allí nos pasaron a nosotros para que le hagamos algo parecido a esto, ¿vale? Porque es lo mismo. Es la llamada, ¿vale? En vez de ser aquí texto que ellos han indicado, o sea, manualmente, es la llamada transcrita y hecho texto. Entonces ya se puede utilizar este sistema aquí de análisis para decir, oye, pues todo lo que ha dicho la persona es positivo o negativo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál era el punto, ¿no? del call center? Querían ver si las personas que atendían el call center estaban siendo lo suficientemente amables o sobre todo correctos a la hora de atender al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es mantener al cliente, ¿no? Ese es el punto importante. Entonces, si la persona que estaba hablando, llamando, pues estaba siendo correcta a la hora de hacer el servicio, ¿no? El servicio del call center. Entonces era lo mismo, ¿vale? De una forma, con el mismo análisis sentimental, lo que hacía era, oye, querer ver si era muy positivo, si era positivo, o si era negativo o muy negativo, ¿no? Y con eso, pues se veía cómo eran las llamadas y cómo había sido, pues, todo eso de ahí. Y evidentemente, con eso ya tienes la cantidad de llamadas, cuántas cantidades de llamadas tienes. En este caso, hacían también un análisis por hora, ¿vale? Es decir, oye, querían saber en qué horario, ¿vale? Porque aquí incluso se puede tener en cuenta, ¿vale? ¿Cuál es el horario, por ejemplo, más negativo, ¿no? Entonces puedes tener un horario negativo en el sentido de las personas han considerado, por ejemplo, un turno específico para poder tomar acción. Decir, oye, pues el turno X es el peor de todos porque es el peor valoración lleva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues oye, tomas decisiones mucho más asertivas, ¿vale? Más asertivas en ese punto. Y luego, pues oye, también tenías donde hacíamos un predictivo, ¿no? Un poco de predictivo
de cómo iba a ser más o menos la situación. Es decir, según cómo cómo iban las situaciones, las cosas, si no se hacían cambios, pues oye, cómo iba a ir hacia adelante, ¿no? Entonces aquí veías una caída más o menos en el sentido de el servicio, ¿vale? El servicio pues iba a ir a peor en este caso, ¿vale? Entonces más o menos aquí cómo era el feedback, ¿vale? De positivo, de negativo, durante el tiempo también, ¿ves? Ahí como tienes unos indicadores aquí bien grandes, ¿no? Unas distancias bien grandes en el que, oye, muy positivo en algunas fechas y muy negativo en otras, ¿no? Entonces también se veía eso de allí. Como indicaban, ¿no? En porcentaje, oye, pues los desayunos, por ejemplo, como muy buenos, ¿no? El almuerzo, etcétera. Entonces, oye, valorabas todos por categoría, ¿no? En este caso, era para un restaurante, ¿no? El análisis, ¿vale? Entonces, oye, por tiempo, por día, ¿vale? Por hora, ¿no? Por hora. Y por menú, ¿vale? Como veían ellos por menú. Y aquí ya el dashboard principal que se veía una visión general, ¿no? Oye, pues cuánto han sido las valoraciones, etcétera, ¿no? Cómo ha sido el total, el 87% en este caso, ¿vale? Pero vamos, esto puede ser perfectamente llevado, pues oye, a atención al cliente o a un call center, ¿no? Es decir, oye, yo puedo ver aquí total de llamadas, que era lo que teníamos en el otro proyecto de call center, total de llamadas, ese total de llamadas, cuántas llamadas eran positivas, cuántas negativas, ¿vale?